Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches. Este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10, todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier lugar de Honduras y del mundo según el uso horario donde usted habite. Como siempre, traemos a nuestra dilecta teleaudiencia nacional e internacional un importantísimo programa cultural de actualidad que hemos bautizado Actividades Cervantinas de la Academia Hondureña de la Lengua. Y para hablar de estas actividades cervantinas, pues la persona más indicada es su director, que es el licenciado Juan Ramón Martínez, que también es escritor, es profesor, es integrante del Consejo Editorial de Canal 10, etcétera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido sea, Juan Ramón, a su programa. Poeta, gracias. Su programa Economía y Cultura. Pues bien, en el contexto de los 400 años del fallecimiento del genial escritor don Miguel de Cervantes Saavedra, autor de varios versos y novelas, pero principalmente del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la Academia Hondureña de la Lengua ha planificado una serie de actividades intelectuales y periodísticas para este año 2016, con énfasis sobre el mes de abril, razón por la cual, para conocimiento de nuestro teleauditorio, el licenciado Juan Ramón Martínez pormenizará cada una de estas tareas que empalmarán posiblemente con las actividades de otras instituciones fraternas de la Academia de la Lengua. En primer lugar, para que Juan Ramón se introduzca en el tema, queremos consultarle cuál es la importancia continental y extracontinental de celebrar o conmemorar los 400 años del fallecimiento de Cervantes, Juan Ramón. A mí me parece, y esto es una opinión personal que podríamos discutir con usted, es que a mí me parece que Cervantes representa como el símbolo del idioma y cualquier celebración alrededor suya, en el fondo, es una celebración del idioma. Y el idioma como patria de nosotros, como la herramienta más importante que nos permite comunicarnos a usted y yo, y a ustedes también, amables televidentes. De tal manera que por eso nosotros estamos tan entusiasmados. Y yo le quiero compartir a usted algunas lecturas que he tenido de periódicos del exterior. En Perú hicieron un estudio que hay personas que solo usan 200 palabras. Y con esas nacen y con esas se mueren. Con esas se defienden. En el Quijote hay 23.000 palabras diferentes. Lo que indica que ese libro es como la meta, el ideal de todos nosotros, en el sentido de desarrollar un lenguaje amplio, claro, preciso, sin incurrir en culteranismos que incluso terminan provocando la risa de la gente. Porque yo recuerdo en Olanchito que Lisandro Quesada la bautizó como la ciudad de la palabra. Había un hombre, don Francisco Guillén, que no se refería a las mujeres como mujeres, sino fémina. Medio afrancesado. Sí, porque yo creo que venía de estas islas de la Martinica, en donde los franceses, o de la Guyana, incluso el segundo apellido era algo así como de licur, con lo que confirma su intuición, su anticipación. Pues este hombre le preguntaban, ¿y hacia dónde dirige la vista?
hacia lontananza. Y cuando le preguntaba a la gente qué era lontananza, y le decía, respondía a él inmediatamente, estudie, lea, para que pueda entender las cosas. A mí me parece que en el país hemos descuidado el culto a la lengua, la admiración a la lengua con la que nos comunicamos y que es la lengua no de los españoles. Los españoles son una minoría porque los del continente americano, incluidos los inmigrantes hondureños y de todo el mundo hispano que viven en los Estados Unidos, en donde hay una academia de la lengua, hablan español. Y el español se enriquece constantemente mediante el habla, la imaginación y el talento de nuestra gente. De tal manera que a mí me parece que esta exaltación de Cervantes y el Quijote, además de otras motivaciones de las cuales vamos a hablar después, es fundamentalmente un homenaje a la lengua, un homenaje a la patria común que es la patria de la lengua. A todas las Españas, diría don Miguel de Unamuno. Sí, señor. A todas las Españas. Y a propósito de ese personaje que usted está mencionando, hay un libro que se publicó en Guatemala que se llama Chapinismos del Quijote. Habría que reflexionar un poco sobre eso. Pues le confieso que no lo conozco. Yo conozco los hondureñismos de aquí, pero creo que de repente nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo para encontrar algunos, no creo que sean hondureñismos en el Quijote, sino expresiones del Quijote que las hemos transformado en hondureñismos en el habla popular. Tengo la impresión que el autor de este libro guatemalteco es en una doble dirección, como que el Quijote usara guatemaltismos o chapinismos, pero también lo que ocurre es que la gente vieja, digamos la gente que nació a comienzos del siglo XX, estaba bastante influida por el refranero español que hay dentro del Quijote, y eso ocurre también en Honduras y sobre todo en los pueblos del interior de Honduras. Dice Ortega y Gasset, en un libro que nos es familiar a los dos, Juan Ramón, que el Quijote representa la clave de la realidad española. La clave de la realidad española. ¿Podríamos nosotros disociar eso, traerlo de alguna manera a América Latina y siguiendo a Unamuno, que Unamuno habla de todas las Españas y cuando habla de todas las Españas está hablando de América Latina? ¿Podría ser el Quijote una de nuestras claves idiosincráticas a nivel latinoamericano y a nivel hondureño en este caso? Yo creo que sin lugar a dudas, Ortega y Gasset tiene razón. En lo que yo discrepo discretamente es en tratar de imaginar al Quijote como una figura trágica que nos define en cuanto a pesimistas frente a los hechos de la vida. Me parece que más bien el Quijote es una suerte de expresión satírica y burlesca que se usa para sobrevivir en los peores tiempos en los que uno se enfrenta a las dificultades. Bueno, Juan Ramón, usted tiene un programa y sabe que tenemos que irnos a una breve pausa comercial, rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su hamaca, de su sofá, porque ya regresamos. Muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito por supuesto los martes entre 7 y 8 de la noche y en el uso horario que usted habita en cualquier parte del planeta. Y digo los martes porque aquí tengo a Juan Ramón que tiene su programa Reflexiones los
miércoles, justamente entre 7 y 8 de la noche. Ahora queremos hablar del programa mismo. Yo estaba trabajando con un programa anterior, pero Juan Ramón me acaba de traer el ultimito. La última el versión. ultimito, que dice Academia Hondureña de la Lengua en los 400 años de la muerte de Cervantes y 100 años del nacimiento de Ramón Amaya Amador. ¿Lo puedo interrumpir en un Por momentito? supuesto, por supuesto. El 23 de abril se celebra, se recuerda, se conmemora la fecha de la muerte de Cervantes. Claro. Y el 29 de abril, los hondureños, los centroamericanos, los latinoamericanos, recordamos el nacimiento de Ramón Amaya Amador. Entonces, hemos en la academia combinado los dos acontecimientos. Por supuesto, tengo una pregunta más adelante sobre eso específicamente, Juan Ramón. Mientras tanto, tenemos aquí inauguración del taller literario permanente Miguel de Cervantes, que en uno de los correos que usted me envió solo decía literario permanente, pero no aparecía Miguel de Cervantes. En la sede de la Academia de la Lengua el día 15 de abril a las 4 de la tarde. Es decir, yo lo tenía a las 7 de la noche. Este es el próximo viernes. Y la idea es reunir a un grupo de amantes de la poesía, que quieran aprender los secretos de la poesía y la narración, bajo la dirección de José Luis Quesada, poeta muy destacado, que va a ser el conductor de ese taller y que van a durar los talleres todo el año. Están invitados las personas de cualquier edad, no estamos pensando solo en jóvenes, sino llegan jóvenes muy bien, pero también las personas de edad que sientan este espíritu de manejar la palabra y hacerla sonar poéticamente, están invitados. Y Pepe Luis tiene experiencia, dirigió el taller Casa Tomada hace muchos años, donde predominaban los jóvenes, pero habían unos que ya pertenecían a varias generaciones de escritores. Claro. La segunda actividad es una conferencia que va a dar en el Departamento de Letras de la UNA el 19 de abril a las 3 de la tarde, el académico Ernesto Bondi. Sí. Aprovechamos la oportunidad para invitar a estudiantes, periodistas que quieran conocer este documento con el cual Ernesto Bondi se incorporó a la Academia Hondureña de la Lengua. La conferencia se llama Los números en la literatura hondureña. Exacto. Eso precisamente quería preguntarle porque yo estaba en cama, muy enfermo, no pude asistir a la incorporación de Ernesto Bondi y no escuché su conferencia. ¿De qué se tratan los números en la literatura hondureña? Bueno, es un esfuerzo bibliográfico para tratar de identificar los periodos en que se producen las publicaciones literarias, especialmente revistas, y él recurre a los números que se publicaron, las fechas, todos los detalles que interesan a los... Un trabajo bibliográfico. A los bibliógrafos y a los investigadores. Y la tercera actividad es una conferencia en la Universidad Pedagógica por el académico muy conocido por usted, Segifredo Infante. El tema es Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, que va a efectuarse el 22 de abril a las 10 de la mañana en el Paraninfo Ramón Oquelí. Eso le iba a preguntar porque yo no invitaba a nadie porque no estaba en primer lugar seguro que iba Pues a ser en el Pedagógico. ahora esperamos que nuestros amigos, los lectores, la gente
que tenga interés en este tipo de obras. Una de las obras cumbres, sin lugar a dudas, de Ortega y Gasset son las Meditaciones del Quijote. Y quiero anticipar, Juan Ramón, que a la conferencia la he titulado en la línea orteguiana, por supuesto, para lectores infieles. Así se llama la conferencia. Para lectores. Basada en el libro Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, que repetimos va a ser el 22 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Ramón Oquelí de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y la siguiente actividad, yo quisiera pedirle a los compañeros de producción que tal vez pueden poner la portada, el proyecto de portada, es la presentación del libro de Medardo Mejía en el Centro Cultural Español. El libro se llama, que lo tengo aquí, perdónenme, El genio de Cervantes y el secreto de El Quijote en América Latina. Ahí estamos. Una propuesta de portada. Una propuesta de portada en la que vinculamos El Quijote con América Latina. De manera muy suave. Es una bellísima portada que esperamos que este libro, que repito, vamos a presentar en el Centro Cultural Español el 22 de abril a las 7 de la noche, seguido con una conferencia del académico Livio Ramírez, vicedirector de la Academia Hondureña de la Lengua. La quinta actividad es una conferencia Ramón Amaya Amador, el autor y su obra, dictada por el académico Juan Ramón Martínez en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, 20 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Ramón Oquelí. Y quiero hacerle una confesión. En esa oportunidad voy a obsequiar mi biblioteca. Mi biblioteca la quiero obsequiar en vida a la Universidad Pedagógica, que ha creado un fondo, Juan Ramón Martínez, que yo espero en los años que Dios me dé vida, irla enriqueciendo. Y al hacer mi testamento tengo una especie de legado para que puedan comprar libros. Estoy entregando los programas que antes nos daban grabados aquí, documentos, cartas, recortes, artículos de periódico, de tal manera que las jóvenes generaciones de investigadores pueden acceder a este fondo. Aunque yo sospecho, Juan Ramón, que hay Juan Ramón Martínez para rato, porque tanto por el lado materno como por el lado paterno, usted viene de una familia muy longeva. Sí, pero no hay que confiarse. Así que no se hagan ilusiones. Hay Juan Ramón Martínez para rato. Nos vamos a una breve pausa comercial, rogándole a nuestros televidentes que por favor no se separen de su televisor, de su cama, de su petate, de su taburete, porque ya regresamos. Bien, este es el espacio en que enviamos saludos. Queremos enviar un saludo especial para Lorenza Saldívar, porque mejoren sus dolencias de salud y las de sus hijos, que han estado enfermos en el curso de la semana anterior y en estos días. Y no sé si Juan Ramón quisiera saludar a alguien. Pues me toma un poco de sorpresa, pero en primer lugar quisiera saludar a mis paisanos de Olachito y a los amables televidentes de todo el país. Muy bien. Juan Ramón, aquí en el programa, yo sugeriría que lo leyera usted y yo leo el siguiente, el número 6. El número 6, en el programa Reflexiones, que dirijo yo los miércoles, vamos a tener como invitado
a Segifredo Infante el miércoles 20 de abril a las 7 de la noche para que nos hable de la influencia del Quijote en la literatura hispanoamericana. Y usted dijo que iba a hablar de la siguiente. Sí, la séptima tarea es conferencia magistral en el Club Rotario Tegucigalpa Sur por el académico Neri Alexis Gaitán el 27 de abril a las 7:30 p.m. Y la octava actividad es una sesión de la Academia Hondureña de la Lengua en Olanchito para hacer homenaje a Ramón Amaya Amador. Y aquí es donde viene mi pregunta, Juan Ramón. ¿Cómo empalma la vida y obra de este novelista hondureño Ramón Amaya Amador con las conmemoraciones cervantinas? ¿Cómo hicieron ustedes para armar esa trabazón? En primer lugar, porque le separan 6 días de la muerte de uno con respecto al nacimiento del otro y 300 años de diferencia. Estamos cumpliendo, celebrando el primer aniversario del nacimiento de Ramón Amaya Amador el 29 de abril en Olanchito. Y lo mejor que se nos ha ocurrido es que nos vamos a reunir en el salón consistorial de la municipalidad de Olanchito en una sesión de homenaje en donde vamos a escuchar los saludos del alcalde municipal, el ingeniero Tomás Ponce, que ha sido alcalde varias veces, ¿verdad? Ha sido y además diputado. Y además diputado. Es un hombre muy querido que algunos amigos me molestan a mí porque lo llamamos cariñosamente Tomasito. Tomasito, y es un gigante. Y él es una persona bastante... Se crió con leche clean. Sí, bastante fornido. Vamos a tener una breve ojeada de la obra literaria de Amaya Amador y El Quijote por el doctor Livio Ramírez. Ramón Amaya Amador, desde el cariño y el afecto de un amigo personal, por el licenciado Juan Ramón Funes Herrera. El poeta Funes. El poeta Funes es la última persona que en Olanchito compartió, y aquí creo que hay que señalar que compartió muchísimos afanes, muchísimas reuniones, muchísimas conversaciones con Ramón Amaya Amador. Yo voy a tratar de mostrar algunos apuntes históricos sobre Amaya Amador, y va a haber un discurso oficial por el director del Centro Universitario del Bajo Aguán, licenciado Alan Fajardo. Licenciado Alan Fajardo. Y esperamos una intervención de Carlos Amaya en nombre de la familia de Amaya Amador. Que vive en el Progreso y Oro. Para después tener un conversatorio entre los que estamos ahí juntos. El alcalde nos va a ofrecer un brindis de honor, eso se va a transmitir a toda la ciudad por la radio y por las televisiones de Olanchito, y después el cierre de la sesión. Y finalmente tenemos una serie de publicaciones periodísticas. Tengo entendido que usted va a escribir un artículo sobre el tema. Yo voy a escribir otro en mi sección Contracorriente y voy a dedicarle a algunas páginas en la Tribuna Cultural a Cervantes y también a Amaya Amador. Y voy a escribir un artículo en la prensa en donde también estoy escribiendo el día 21 de abril y el Contracorriente del 22 de abril dedicado a Cervantes. Muy bien. Ramón, volviendo a Ramón Amaya Amador y al tema de Olanchito y de las frecuentes reuniones que hacíamos antes por allá, recuerdo que estábamos
en algún lugar de Olanchito, como se decía antes, estábamos usted, estaba creo que el poeta Funes y un tercer personaje o cuarto personaje, porque también estaba yo, que dijo que Ramón Amaya Amador era un completo haragán. No se me olvida esa frase. Sí, sí. Y nosotros solo nos quedamos viendo y después hicimos el comentario que Amaya Amador era uno de los hombres más trabajadores Sí. que había tenido Honduras. Entonces aquí sería bueno un esclarecimiento preliminar, muy preliminar, sobre por qué en Honduras no se comprende que el trabajo intelectual es un trabajo. Es un trabajo. Este es un problema de cultura. O si usted quiere una frase así metafórica, ordinaria, este es un problema de pupitre. Falta de pupitre. Falta de pupitre. Es decir, que creen que es fácil escribir un artículo, que es fácil escribir un libro. Es más fácil hacer una silla, aunque yo respeto a quien hace la silla, como al que escribe unos versos o publica una novela. Pero el hecho es cierto. Cuando andábamos, y usted me acompañó en una de las oportunidades, levantando información para esta biografía de Ramón Amaya Amador, me encontré con Ciriaco Núñez, pariente lejano mío, ya fallecido, y se sentó conmigo en una acera y me dijeron que andas preguntando sobre Ramón. Ramón es el hombre más haragán de Olanchito, dice. Pasaba todas las noches leyendo, se levantaba tarde y pasaba encerrado en su casa escribiendo. Nos detenemos ahí, Juan Ramón, nos vamos a una breve pausa comercial, pero por favor no se nos vaya. El tema se está poniendo rico y ya regresamos con Amaya Amador y el Quijote de la Mancha. Ya regresamos. Bien, estamos hablando de las actividades de la Academia Hondureña de la Lengua con Juan Ramón Martínez, actividades que se realizarán durante el mes de abril y posiblemente otras en el curso del año. Y el tema intercalado o conectado es el del Quijote, Cervantes y Ramón Amaya Amador. Volviendo a Amaya Amador, extracámaras, Juan Ramón me decía que había algo de quijotismo en Amaya Amador por haberse amarrado a ciertos textos de cierta línea política que de repente le hizo daño inconscientemente a su propia literatura. Pero además es que asumir el marxismo como lo asumió Ramón, de alguna manera es una expresión valiente de crítica y de confrontación contra el sistema político y económico. Es decir, uno puede poner a Ramón Amaya Amador montado en Rocinante y las aspas del molino de viento, ponerle cada una de las reglas del capitalismo, y él luchando contra eso en unas condiciones en las que el éxito del marxismo era imposible. La historia ha demostrado que el marxismo solo triunfó en Cuba porque no ganó el marxismo, sino que ganó el fidelismo, y el fidelismo se tramutó por necesidades muy prácticas en un marxismo de obediencia soviética. Pero yo creo que el sueño, la ilusión, la crítica, la esperanza que hay en la obra de Ramón Amaya Amador, y fundamentalmente la descripción que hace de la sociedad hondureña, es equivalente a la descripción que hace Cervantes de la sociedad española de su tiempo en el Quijote de la Mancha. Es decir, hay muchas coincidencias. Le ruego que me dispense
porque estoy respondiendo sin mayor reflexión, animado por su pregunta. La soledad de Amaya Amador en Olanchito, porque ahí hay una soledad. Pero es una soledad obligada por el oficio, no porque él fuese un solitario. Amaya Amador es jugador de fútbol, defensa, y un defensa fornido, y además tesorero del equipo Aguán. Es decir, es un hombre popular, y además profesor de la escuela Modesto Chacón, cuando el profesor titular, por razones etílicas, dejaba de asistir a el desempeño de sus labores, el profesor Francisco Murillo Soto, que lo deja consignado en su diario pedagógico que llevaban antes los directores de la escuela. Dice: no se presentó el profesor fulano de tal que se volvió a enfermar, lo que indica que se volvió a emborrachar. Claro. Y he llamado al joven Ramón Amaya Amador para que lo sustituya, y dice a renglón seguido: y le he pagado los días de trabajo, que normalmente era una semana. Es decir, no es un solitario, sí es un hombre disciplinado como ninguno. Es un hombre que solo pierde tiempo cuando, por necesidades humanas de consumir alcohol, conversa con los amigos. Pero él no pierde tiempo conversando con nadie, sino que vive encerrado en su cuarto brujo, como lo llamaba, dedicado a la lectura. Era un lector voraz y, por supuesto, dedicado a la escritura. Ramón, antes de cumplir 30 años, escribe Prisión Verde. A mí me parece que es un personaje... ¿Y la publica por entregas? Sí, la publica por entrega en su periódico Alerta. Precisamente en el momento en que se conoce en Olanchito que ha muerto don Santiago Ramírez, el papá de Cheche Ramírez. Sí, yo conocí a Cheche. Ese mismo día aparece la primera entrega de Prisión Verde. Sí, estamos viendo las fotos, y ahí hay una foto emblemática de tres personajes. Todavía estábamos jóvenes, y uno de ellos refleja que el Zacatillo estaba malo, ¿eh? Y decimos eso porque ahora es un personaje exuberante. Muy holgado. Exuberante, ¿eh? Yo creo que si nos está viendo, como es seguro que nos esté viendo en Puerto Cortés, le enviamos un saludo a nuestro especial amigo, el licenciado y poeta Enrique Cardona Chapas. Y ensayista además. Ahí estamos en el Parque Central de Olanchito, frente al busto de Ramón Amaya Amador. Éramos jóvenes, felices e indocumentados. Sí, como decía García Márquez. Más o menos indocumentados. Juan Ramón, volviendo, mejor dicho, yendo a su libro, Ramón Amaya Amador, biografía de un escritor, ¿haría usted alguna reconsideración sobre la calidad, no de Prisión Verde, sino del resto de la obra de Amaya Amador? Pero eso lo vamos a abordar después de nuestra pausa comercial, sugiriéndole a nuestro lector, a nuestro televidente, que no se nos vaya, porque ya regresamos. Bien, el tiempo se nos está esfumando, tendremos unos 5 o 6 minutos para seguir conversando sobre esto. Iniciábamos con la idea de una reconsideración sobre este libro, que es una biografía que escribió Juan Ramón Martínez sobre Amaya Amador, y le preguntaba que, al margen de Prisión Verde, porque Prisión Verde sí resiste las miradas del tiempo, ¿qué juicios se podrían anticipar sobre el resto de la obra literaria de Ramón Amaya Amador? Aunque Prisión Verde es la versión que escribió Ramón, no la versión que maquillaron con finalidades políticas
algunos correligionarios suyos una vez que él muere. Me parece que es una tierna obra literaria que, como usted muy bien lo dice, sobrevive al paso del tiempo. Pero yo señalaría algunas otras obras que son muy buenas. La primera de ellas es Amanecer. Que yo no la conozco. Que creo que muy poca gente la conoce aquí en nuestro país. La tercera son Los Brujos de Ilamatepeque. Me parece que en Los Brujos de Ilamatepeque Ramón desarrolla los momentos más poéticos que insinúa en Prisión Verde. Y finalmente yo diría que Constructores es también una gran novela de Ramón Amaya Amador. Las últimas obras que se han publicado últimamente, yo no he tenido oportunidad de estudiarlas, pero yo no cambiaría ninguna de las opiniones que incluí sobre la obra literaria de Amaya Amador. Y solo me gustaría agregar que en Destacamento Rojo, al margen de la orientación política y el propósito de convertir en héroes a sus propios correligionarios, es un buen esfuerzo para describir la sociedad hondureña, especialmente la sociedad política, en el momento en que Villeda Morales llega al poder. A mí me parece, Juan Ramón, sin ser experto en Amaya Amador, por supuesto, que quizás Destacamento Rojo es la novela mejor estructurada de Ramón Amaya Amador, como novela, pero es la más atrapada por la ideología de su partido político de izquierda en el que él militaba o que de alguna manera simpatizaba. Por cierto que el personaje central de esa novela se llama Don Rotundo, un amigo nuestro ya fallecido, que es don Dionisio Bejarano, Nicho Bejarano, que escribía en La Tribuna. Ahí nos hicimos amigos. Y yo me encontraba a don Dionisio en la peatonal de Tegucigalpa y le decía de pronto, Don Rotundo, párese ahí, le decía. ¿Y cómo reaccionó? ¿Y usted cómo sabe eso de Don Rotundo? Porque he leído Destacamento Rojo de Amaya Amador, le decía. Pero fíjese que al margen de eso, cuando uno ve con atención los hechos históricos en los que se basa Ramón, es un buen retrato de ese momento de la dictadura de Carías, Gálvez, Lozano, los militares y Villeda Morales. Me parece que, igual que en El Quijote, de repente en Destacamento Rojo también hay muchas lecturas. Obviamente es su obra más política. No hay por qué esconderlo. Y aparentemente la quemaron. Quemaron la edición de Destacamento Rojo en la época de Villeda Morales. Sé que alguna gente se puede resentir por esto, pero nosotros en la editorial universitaria la reeditamos bajo la rectoría del abogado Baldo Ramos Soto. Ese es un mérito de Ramos Soto, porque nos fueron a chismear a la rectoría y Ramos Soto les contestó, dejen trabajar a esos muchachos, les dijo. Y para completar estos recuerdos, yo conocí al general Carías a principios de 1963, y cuando llegamos a la pequeña sala donde nos recibió, había un pequeño librero y ocupaba Destacamento Rojo un lugar muy importante. Obviamente el general Carías no era hombre de lectura, ni mucho menos. Sin embargo, el hecho que estuviera ahí era una especie como de reto del general Carías para demostrar que él era un hombre que respetaba las ideas de los demás, con tal que no fueran comunistas ni liberales, con lo que implicaba una evidente contradicción. Pero claro, ya él estaba
a 6 años Fuera del poder fuera del poder y a 6 años de encontrarse con la vida eterna. Pero además tenía un yerno que fue amigo mío, Juan Ramón, Sí. que era, yo lo he calificado así, de cariísta estalinista. Sí. Y era un hombre que hacía investigaciones históricas, por cierto, muy buenas, y decía, el general Caría, no molesten al hombre que está pensando, decía. Creo que el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecer la comparecencia de esta noche del licenciado Juan Ramón Martínez, director de la Academia Hondureña de la Lengua. He disfrutado esta conversación con nuestro amigo Martínez. Agradecer también a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista. El próximo martes tendremos un nuevo programa de Economía y Cultura.